Y la alegría más grande de Jesús en la cruz, después de la presencia de su madre, el fruto ubérrimo, inmejorable de la redención que es María, al menos esto, uno que se arrepiente, ¿no? Y cambia. Puede ir más. Porque sus amigos de siempre, ni Perry. Va usted a buscar que no hay nadie. Y este que no lo conoce de nada, que está aquí colgado, que está... es el primer fruto que veo de conversión. Y al primero que se puede llevar con él al paraíso. Porque la misión de Jesús es arrastrarnos a todos al cielo, ¿no? Pues mira, uno que ya hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tuvo que ser consolador para mí, por supuesto, vamos. No bailaba en la cruz porque no podía. Estaba allí colgado y atado y hacía cero. Pero consolador de verdad para Jesús morir sabiendo que por lo pronto ya hoy mismo me llevo a alguien conmigo. Eso no lo solemos pensar así, pero es así. Y volviendo a esto, cierro un paréntesis porque me enrollo con las persianas. Volviendo a esto. Volviendo a Pedro y a Judas, retomamos el hilo de la cuestión esta. La enseñanza más importante de toda esta historia es que no tenemos que desesperar jamás de la misericordia de Dios. No tenemos ningún derecho, ninguno, a dudar de la misericordia de Dios. Es infinita y es eterna. La única dificultad está en que yo la coja o no la acoja, pero está ahí. Esto es como los serpientes. O te sirves de ella o la dejas, pero no le eches la culpa a Dios. Depende de que tú la cojas o la dejes. Dudar de la misericordia de Dios significa que consideramos que nuestro pecado es más grande que la misericordia de Dios. Y es la mentira más grande de todos los tiempos. Por grande que sea mi pecado no es infinito. Tiene principio y tiene fin. Y la misericordia de Dios es infinita. No tiene principio y no tiene fin. Entonces, creer que yo he hecho algo imperdonable, el perdonarme que lo digas es pecado de soberbia. O sea, por muy que seas, nadie puede cometer un pecado tan gordo, tan gordo, tan gordo, que exceda la misericordia de Dios. O sea, el pecado más gordo de ese es el de soberbia, creer que él puede hacer algo más gordo que la misericordia de Dios. Entre otros pecados, el tuyo es el de la soberbia. O sea, no eres tan absolutamente excepcional que puedas cometer un pecado mayor que la misericordia de Dios. Y además, tenemos que tener en cuenta esa desconfianza de la misericordia de Dios, como os he dicho antes, hiere más a Dios que el pecado mismo. Es un pecado, esa desconfianza de su misericordia, que le hiere más que el pecado premio. No sé lo que hemos hecho, el crimen más grande de todos los tiempos en el mundo mundial. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero si tú ahora dudas de que eso puede ser perdonado, es peor que ese crimen. Hiere más a Dios tu desconfianza en su misericordia que el pecado en sí. Ya el profeta Isaías nos decía, Isaías capítulo 1: venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Así pues, ¿qué no hará ahora que entre el pecado del hombre y el perdón de Dios hay de por medio la sangre de su Hijo, que nos dice la carta a los Hebreos que es una sangre que habla mejor que la de Abel? Cualquier duda que nos entre
y cualquier tentación de desesperación debería desaparecer ante estas palabras de Juan. Juan, primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Cualquier duda ante esta afirmación de Juan debería desaparecer. Si mi corazón, mi conciencia me condena, Dios es mayor que mi conciencia. Dios es mayor que mi corazón. Conoce todo. Y tenemos que descansar en eso. Y luego hay otra afirmación también de Juan, primera epístola de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Aquí viene la cuestión. ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? ¿Nos fiamos de verdad del amor de Dios o solo nos fiamos del pico? Pero luego, de verdad, cuando tengo que creer que soy perdonada, en el momento que me siento la miseria más grande del mundo mundial, ¿creo en el amor de Dios, aunque sienta lo contrario, o no creo? ¿Me fío de ese amor de Dios que es misericordia o no me fío? Tendríamos que decir con la misma fuerza con que dice Juan, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Tendríamos que decir, yo he conocido y por eso creo en la misericordia de Dios. Yo me he visto en mi vida, y esto lo puedo decir porque es verdad, tan necesitada de misericordia y la he recibido, que como la he conocido, la he palpado, Dios ha usado esa misericordia conmigo porque ha tenido que usarla, porque he pecado, no me cuesta creer, porque para mí ha sido evidente. En momentos de mi vida en que yo he pecado y he necesitado de verdad la misericordia de Dios, Él ha usado esa misericordia conmigo y yo la he tocado, la he palpado. Luego, no estoy creyendo en algo que tengo que hacer un esfuerzo grande para creérmelo porque me tengo que creer que está ahí, sino que es que estoy afirmando lo que ya he palpado, que es la misericordia de Dios. Pero para poderla palpar, tengo que pedirla. Tengo que creerme que existe y pedirla. Y después, cuando has pecado de verdad en tu vida y has necesitado de esa misericordia y la has pedido y te ha sido dada, luego ya es mucho más fácil, en veces sucesivas, creer en esa misericordia y pedirla. Lo más difícil es pedirla la primera vez. Y no hablo de un pecadillo de estos así, no. Hablo de, y es bueno que nos pase a todos alguna vez en la vida, estroparnos contra la pared. A ver, por ejemplo, tú ves que tal persona hace tal cosa. ¿A quién se le ocurre que acabe sin que ves? Es que, vamos, es que es inconcebible lo que estamos pensando. Somos pecadores, sí, pero es que estás junta, es que a quién se le ocurre, es que vamos, es que no puedo ni entender, es que a quién se le ocurre, es que tal, no, cállate, porque cualquier día tú te la vas a pegar igual. No, es que esas cosas, a mí eso no me pasa, o sea, si es que yo eso, hay veces que tienes que decir al Señor que le pase, que le pase, que le pase, que le pase, que le pase para que se entere.
Que no sea demasiado grande la torta, pero que se la pegue, ¿no? Porque que hay gente que como nunca se la ha pegado, pues no calibra. O sea, hay cosas que en la vida, entonces hablamos de la misericordia, de sí, esto que estoy diciendo es verdad, no me vais a decir que no, porque además está fundamentada en la Biblia, en un teólogo como ese padre Canta la Mesa y tal. Pero uno no es misericordioso de verdad hasta que no se la ha pegado. Y cuando tú tienes que coger a la persona con goma de borrar y quitarla de la pared porque se ha quedado en lámina en la pared y con la goma de borrar la vas sacando porque es que no, o sea, de la torta que se ha dado, reanimación primero para ver que no se ha muerto del todo y después esa persona asumir su propio pecado y levantarse del suelo. Hasta que no has pasado por eso, no sabes lo que es ser misericordioso. Porque no has experimentado la misericordia. Hay casos, ¿no? Por ejemplo, Santa Teresita nunca ha sido esa torta. Pero normalmente somos tan duros de cerviz que necesitamos una castaña, pero bien, ¡pum!, contra la pared. Ha muerto casi, mejor. A partir de ahora empezar a vivir de verdad. Porque mientras no te ha dolido nunca nada, no sabes lo que es dolor, no sabes lo que es misericordia, no sabes lo que es necesitar ser sanado, no sabes lo que es necesitar de la ayuda de otros, porque tú eras tan grande y tan estupenda que podías con todo sola. Y somos como Pedro. Yo negarte jamás, eso lo harán, entonces estos son unas mierdas y no les va nada. Pero yo, ni hablar, jamás te negaré. Y Jesús no se puso a decirle a Pedro, mira Pedro, que no seas así, no seas prepotente. Jesús sabía que con Pedro era imposible bajarle de su burro, y entonces dejó que se la pegara. Y se curó para siempre. Pero el que está convencido de que nada, tú intentas algo y decir, mira, no seas así, no seas orgulloso, a todos nos puedes... Que a mí no me pasa eso, que yo no le niego nunca. Antes morir que caer en eso, vamos, hombre, por favor. Y a esas personas no las vas a convencer, ¿eh? Y entonces Dios, que es muy bueno, suele permitir que se pegue la torta del siglo. Oye, y de esa torta resurgen renovadas. Y sale una persona con una calidad humana impresionante y espiritual que ni te cuento. Pero previo tortazo. Sin el tortazo no hay manera. Es que no se rompe la cáscara y no sabe lo bueno que tiene dentro. Porque como no lo tiene no necesita ni de Dios. Ya lo tiene todo súper claro. A ella eso no le va a pasar. Eso les pasa a los pobres idiotas que en fin que son tontos. Y a ella no le va a pasar. Entonces, y no la vas a convencer. Entonces, hasta que no se pega la torta, no la convences. Y como Dios lo sabe, permite empezar la torta, la humillación, la enfermedad, lo que sea. Se comen con pan y patatas su orgullo y su amor propio y vuelven mansitas, suavecitas, comprensivas. ¿Por qué? Porque han necesitado que con ellas se use de misericordia. Y entonces tienen un corazón misericordioso semejante al corazón de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Algunos, como Santa Teresita, aprenden, pero la mayoría no aprendemos si no es sin la torta, sin el trompazo. Entonces Dios lo permite como a su pesar, ¿no? Y tenemos que llegar a poder decir eso. Yo he conocido y por eso creo en la misericordia de Dios. Y viene un apartado que es el de los pecados contra el Espíritu Santo. Según el viejo catecismo de la Iglesia Católica, hay tan solo 2 pecados que pueden hacer impotente la misericordia de Dios. Son los pecados contra el Espíritu Santo. Son 2. Presumir de que uno puede salvarse sin mérito y el otro desesperar de la propia salvación.
Ni los unos ni los otros. Ni yo solita y a mi bola, ni yo soy imposible. Las dos cosas son pecados contra el Espíritu Santo. El primero, presumir de que uno puede salvarse sin mérito. El Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2092, dice: presumir que uno puede salvarse por los propios méritos en vez de salvarse por la gracia y por la fe. Yo nunca puedo salvarme por mí misma. Por pura gracia estáis salvados. Estoy salvada por el Señor y por mi fe en su salvación. La presunción y la desesperación son los dos pecados contra el Espíritu Santo. Porque el segundo hemos dicho que es desesperar de la propia salvación. Pensar que no hay posibilidad de que yo me salve. Eso es mentira. Básicamente es mentira. Eso es lo primero. Y segundo, es dudar, ¿no? Y con estas dos cosas, la desesperación y la presunción, tocamos el famoso pecado contra el Espíritu Santo que trae loca a media cristiana, ¿no? ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado? Pues esto. Jesús afirma, a propósito del pecado contra el Espíritu Santo, que no podemos ser perdonados. Y eso ha angustiado a mucha gente. Y trae a mucha gente en jaque. A mí, nada. Pues asegurar que a mí no he perdido ni 5 minutos de mi vida en angustiarme por eso. O sea, tengo tan claro que estoy salvada por pura gracia de Dios y que por su misericordia voy a estar con Él por toda la eternidad, que no he perdido ni 3 minutos de mi vida en la historia del Espíritu Santo. Si el pecado del Espíritu Santo consiste en pedir con los palotes, porque yo no pienso cometerlo, no estoy en ello. Yo, por la misericordia de Dios, no espero todo de Él. Y me tiene que esperar un cielo chachi con descanso eterno incluido, porque me apoyas. Supongo, que en el cielo no tendré que ir de viaje, porque espero ni buscar convento ni cosas de estas. Entonces, Marcos 3, 28, 30 dice: en verdad os digo, este es el texto evangélico, todo se le podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Marcos 3, 28, 30. Lo primero de todo, hay que decir que no se trata de una afirmación universal, bueno, que nos abarque a todos, ¿no?, sino particular, que se limitaba a la situación que existía en torno a Jesús, en su entorno durante su vida terrena. El pecado del que Jesús habla en este párrafo es el pecado de aquellos que confunden a quien ha venido a liberarnos de Satanás con el mismo Satanás. Esto es esta. Vino Juan, que no comía y no bebía, y dijisteis de él que tenía un demonio. Bueno, mal, al fin y al cabo Juan era Juan. Pero es que viene el hijo del hombre que come y bebe, y decís que es un comilón y un bebedor. Y que expulsan los demonios en el nombre del jefe de los demonios. O sea, esto a Jesús le acusan de eso, ¿no? Y este pecado es el de quien todavía hoy conscientemente, no por ignorancia, no, sino conscientemente, a sabiendas, siguen negándose a reconocer que Jesús es el Salvador del mundo. No hablamos de la gente, repito, que no tiene formación o que la tiene a medias. Por poner un ejemplo. Alguien bien formado, un sacerdote, por ejemplo, que tiene formación teológica, espiritual, humana suficiente, y afirma que Jesús no es el Hijo de Dios y no es el Salvador del mundo, y lo afirma, y lo mantiene, y lo sostiene,
está pecando contra el Espíritu Santo. Porque sabe de quién habla y no le reconoce como Hijo de Dios, Señor de la historia y Salvador del mundo. Ese es el que está pecando contra el Espíritu Santo, el que a sabiendas se niega a reconocer eso. Más aún, el que piensa que todo es mentira y que no hay ninguna salvación ni ninguna vida eterna para el hombre. Porque eso es mentira. Pero repito, a sabiendas. Porque claro, hay mucha gente que dice eso, pero tiene una formación pues como la mía de esquimales. O sea, no saben por dónde esperar ahí. El que a sabiendas, con fundamento y con conocimiento, afirma eso, peca contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras uno persiste en esta convicción, no hay vida eterna, no hay salvación. Si no hay salvación, tampoco hay condenación, porque la vida eterna puede ser en el cielo o en el infierno, ¿no? No hay vida eterna. Quien rechaza esto no puede tener remisión de sus pecados. Porque ¿para qué quiere ser redimido de su pecado si no hay vida eterna? Me da lo mismo salvarme que condenarme, porque no reconozco ni condenación ni salvación, puesto que no hay vida eterna. Y si no hay vida eterna y no hay salvación y no hay condenación, efectivamente no hay un Dios que es Señor del mundo, de la historia, juez. ¿A qué nos suena esto? A la New Age. Que es como si dijéramos el estado de pecado contra el Espíritu Santo, contra la verdad fundamental. Lo único lo único consolador es que la mayoría de todos estos merluzos que están en el follones de la New Age no saben de verdad la gravedad de lo que están haciendo. Pero lo de que todo es, nada es bueno, nada es malo, todo es según, no hay vida, no hay muerte, no hay eternidad, no hay juicio, ¿qué más da? Lo que te dé la gana, porque no, lo bueno y lo malo no está definido. El juicio de Dios no existe, porque si no hay bien y no hay mal, ¿quién te va a juzgar? Todo eso se puede decir que el mundo actual, al menos el primer mundo, vive en un estado próximo a un pecado, a una actitud de pecado permanente contra el Espíritu Santo. Esto es muy gordo, ¿eh? Es que es así. Es así. Mientras uno persiste en esa convicción, está claro que no puede haber remisión del pecado por el simple hecho de que ni se solicita ni se quiere recibir. O sea, para que a mí me perdonen el pecado, tengo que pedir que me perdonen ese pecado. Y como me importa un bledo que me perdonen el pecado o no me perdonen el pecado, porque no reconozco el pecado, porque si no hay bien y no hay mal, no hay pecado, porque el pecado parte de la base de que distinguimos el bien del mal y escogemos el mal al bien. Si todo es relativo y no hay bien y no hay mal, y no hay salvación y no hay condenación porque no hay vida eterna, si no hay salvación y no hay condenación, no hay pecado. Si no hay pecado, ¿para qué quiero que me lo perdonen? Pues ese estado consciente y deliberado es el pecado contra el Espíritu Santo. En otras palabras, dice el Padre Cantalamessa, no se trata de un pecado que Dios no quiere o no puede perdonar. Me parece que Dios es impotente ante el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? Se puede deducir eso. Sino del pecado de quien no busca ni quiere el perdón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Que me da igual, que no quiero que me perdonen. Y si hay perdón, me importa un bledo. Esa actitud es el pecado contra el Espíritu Santo. Y evidentemente Dios no puede perdonar aquello que tú no quieres que sea perdonado. Por sea un pecado grande o pequeño, si tú no quieres que te lo perdone, pues no te lo puede perdonar. Tienes que pedir que te perdone. Y el que peca contra el Espíritu Santo le importa un bledo, es que no quiere, ni busca, ni pretende el perdón. Y a ese Dios no le puede perdonar. A esa cerrazón
esa dureza, es el pecado contra el Espíritu Santo. Repito, siempre, 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 conscientemente, sabiendo. Repito que el 99,9% de las personas no pecan contra el Espíritu Santo porque no saben ni quién es el Espíritu Santo. Ni les importa esto, ni tienen la formación adecuada para que esto sea así, ¿no? Gracias a Dios, porque si no, imaginaros lo que iba a ser esto. Repito que es conscientemente, que nadie se angustie ni se haga el bolócido del siglo XXI. Entonces empiezas a ver a gente de pecado contra el Espíritu Santo por todo el planeta. Y gracias a Dios, yo pienso que hay muy pocos con esa actitud. Quiero pensarlo. La mayoría de la gente, desde luego, no. Porque a poco que rascas te encuentras una ignorancia supina, ¿no? Y eso les salva. Y concluimos con una historia muy bonita que cuenta el padre Cantalamessa, que si no es cierta, por lo menos es instructiva, es consoladora porque después del soponcio pues ya nos relajamos un poco, ¿no? Cuenta el padre Cantalamessa que había un niño que le habían contado la historia de Judas, ¿no? Y dice el niño, con la lógica bastante de los niños, Judas se equivocó al elegir el árbol en el que se ahorcó, porque eligió una higuera. Y el que le estaba contando la historia de Judas dice, bueno, ¿y qué árbol tenía que haber elegido entonces Judas? Y dice el niño, pues tenía que haberse colgado del cuello de Jesús. Si se hubiera colgado del cuello de Jesús para pedirle perdón, hoy sería San Judas y no menos honrado que San